Queridos oyentes, sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Bonjour Liberté, en nuestro capítulo piloto, que lleva por título Lo que es bueno para Francia es bueno para mí. El día de hoy los invitamos a sumergirnos en una aventura por el país de Francia, recorriendo así su historia y acontecimientos que tuvieron repercusiones en la mente de millones de personas a lo largo del mundo. Les habla Víctor Araya, quien en conjunto a Vicente Carrasco, Antonio Meneses y Sofía Guirland nos unimos a conversar respecto a la Revolución Francesa, un hecho histórico que trajo al mundo nuevos ideales y pensamientos revolucionarios. ¿Empezamos? Claro, entendemos que la Revolución Francesa fue un proceso social y político que se desarrolló entre los años 1789 y 1799. También recalcar que su mayor impacto fue el que puso fin al sistema de la monarquía absoluta y se proclama la República, eliminando las estructuras del antiguo régimen y dando inicio a esta nueva era llamada la Edad Contemporánea. Además, mencionar a estos personajes tan destacados como Maximilien Robespierre, un abogado que fue fiel a sus ideales, y uno de estos es que él estaba convencido de que Francia debía regirse bajo un régimen basado en la voluntad del pueblo. Era nombrado el incorruptible, defensor de los derechos del hombre. También el rey Luis XVI, rey de Francia en ese momento tan relevante de la historia. Comentar que era un rey poco convencional, por no decir nada apto para el trono. No podemos dejar de lado a nuestra conocida María Antonieta, divina, aunque de gustos excéntricos, que en la actualidad podríamos apodar como una gastadora compulsiva. Por otro lado, veremos a Napoleón Bonaparte, importante militar y político destacado como un buen estratega. También Jean-Paul Marat, importante periodista que influenció bastante en la política, un referente sin escrúpulos por decir lo que pensaba. Y finalmente, Georges-Jacques Danton, ministro favorito del pueblo. Cabe mencionar que además nombraremos 4 causas principales en este movimiento que generaron un gran impacto durante este proceso. Algunas de estas causas fueron políticas, económicas, sociales e incluso culturales. Pero para nombrar brevemente cada una de ellas, podríamos decir que la primera causa política generó uno de los mayores conflictos, puesto que la monarquía era absoluta y el resto de la población no tenía ningún acceso a algún tipo de participación, punto el cual se relaciona mucho a las causas sociales, ya que esto generó un descontento masivo de parte de las masas. Sin embargo, tampoco podemos dejar de lado las causas económicas y culturales, las cuales condujeron a una crisis nunca antes vista en Francia, y todo a causa de las decisiones tomadas por el rey Luis XVI, a raíz de las recientes ideas liberales que se popularizaban cada vez más y más entre el pueblo, pensadores y filósofos de la época. De acuerdo a todas las causas que mencionaste, tenemos que recalcar algo muy importante, que viene siendo las ideas que la Ilustración trajo consigo. Esta comienza a hacerse presente en la época de caos social, la cual plantea este cuestionamiento. ¿Por qué los aristócratas son los que tienen privilegios? ¿Por qué el mundo está dividido de esta manera? ¿No podemos cambiarlo para que sea un mundo mejor? Y todo esto hará que la monarquía y la jerarquía empiecen a perder peso. Ahora, queridos oyentes, nos adentraremos en la historia, repasando cronológicamente cómo fue que ocurrieron estos acontecimientos. Para ponernos en contexto, en 1682, Luis XIV reformó el Palacio de Versalles, trasladando el gobierno entero y convirtiendo este palacio en el centro de la vida política y cultural de Francia. Tomando en cuenta esto, nos vamos a adelantar casi un siglo, año 1770, donde Luis XVI, heredero al trono, se casaría con María Antonieta de Austria, tras un acuerdo de alianza entre Francia y Austria. Sin embargo, Luis no tenía ninguna intención de ser progenitor con su esposa, pasando por años de burla social, donde incluso lo llamaban Luis el Cerrajero. Tras la muerte de Luis XV, Luis XVI es nombrado rey de Francia, aunque este no tenía ninguna aptitud de liderazgo y mucho menos quería gobernar. Algunos testimonios decían que para Luis el mundo se le caía encima de tan solo pensar la responsabilidad que le traía, y pedía a Dios que se apiade de aquellos que gobernaban a temprana edad. María Antonieta, como su reina y esposa sin ningún escrúpulo, tomó esta oportunidad para complacer sus caprichos, gastando dinero sin una buena razón,
con peinados extravagantes, ceremonias irrelevantes e incluso en apuestas que no llegaban a nada. Serían un conjunto de decisiones mal gestionadas por parte del poder las que marcarían el comienzo de una década de cambios. Recordemos que la sociedad francesa, para aquel entonces, estaba dividida en 3 estados. El primero, el clero. Segundo, la nobleza. Y el tercero, el pueblo. Dentro del clero destacaban los miembros de la Iglesia Católica, entre ellos sacerdotes, monjes y demás. Eran un estado altamente privilegiado, teniendo en cuenta que estos no pagaban impuestos, solo donativos voluntarios. Vivían controlando la educación, formando a las personas bajo sus ideales. No solo eso, también cobraban un diezmo, el cual consistía en el 10% de las cosechas de los campesinos. Ahora nos remontamos a pleno siglo XVIII. Estas capacidades y disciplinas, como la razón y la ciencia, empiezan a hacer surgir el cuestionamiento de lo impuesto. En París nacen aquellos nuevos textos e ideas revolucionarias, volviéndose así el nuevo centro filosófico del mundo. Nos adentramos en la era de la Ilustración. Este fue un movimiento que invitó a la sociedad francesa a que duden y desconfíen de la autoridad, que pensaran a fondo eso que les contaron antes, que pudiesen pensar, cuestionar y comprobar por ellos mismos. A raíz de esto nace una nueva élite y los aristócratas se juntan a conversar respecto a las nuevas ideas y escritores de la Ilustración junto a la floreciente Edad de la Razón. En consecuencia, nuevas voces comenzaron a alzarse en defensa de la libertad, la razón, la igualdad y muchos otros ideales. Entre los principales exponentes de este pensamiento se encuentran Rousseau, Montesquieu, Diderot y Voltaire. Estas ideas despertaron un fuerte interés en la clase alta, que acudía a salones y tertulias para debatir sobre estas nuevas corrientes filosóficas. Sin embargo, ese mismo pensamiento representaba una nueva amenaza directa al estilo de vida de los aristócratas, ya que cuestionaba los privilegios heredados que sustentaban su poder. Al mismo tiempo, en el pueblo comenzaron a surgir preguntas profundas. ¿Por qué solo algunos tienen privilegios? ¿Por qué nos imponen leyes y normas sin participación? Estas inquietudes empezaron a mover lentamente los engranajes de una sociedad que hasta entonces parecía inmóvil. Así, poco a poco, se inició un cambio de transformación por completo el orden establecido. Paralelamente, para ver las ideas de la Ilustración aplicadas en la práctica, basta con mirar al otro lado del Atlántico, donde los colonos americanos luchaban por su independencia contra el antiguo régimen enemigo de Francia. Inglaterra. El joven rey Luis XVI, deseoso de vengar las derrotas que su abuelo, Luis XIV, había sufrido a manos de los británicos, vio en este conflicto una oportunidad. Decidió apoyar la causa estadounidense, motivado tanto por razones ideológicas como por intereses estratégicos. Luis destinó a la guerra un total de 2.000 millones de libras, una cifra suficiente para alimentar y dar cobijo a 7 millones de ciudadanos franceses. Esta decisión marcaría el inicio del colapso económico en Francia. La enorme inversión en una guerra extranjera agravó el déficit fiscal del reino, debilitando aún más las finanzas públicas y acelerando la crisis que por pocos años después desembocaría en la Revolución Francesa. A raíz de la desesperación y la pobreza que se extendía por todo el país, surgió una figura que se convertiría en uno de los voceros más destacados del pueblo, Maximilien Robespierre. Curiosamente, años antes, Robespierre había tenido un papel casi simbólico en la corte cuando leyó un poema en latín para el rey con motivo de su ascenso al trono. Pero el destino y las circunstancias lo llevarían a tomar una postura radicalmente opuesta. Con el agravamiento de la crisis social y económica, Robespierre se convirtió en un ferviente defensor de los derechos y las libertades del pueblo francés. Su discurso denunciaba la injusticia y los privilegios de la aristocracia y exigía una transformación profunda del sistema político para lograr una verdadera igualdad. De esta manera pasó de ser un joven respetuoso con la monarquía a uno de los líderes más influyentes y polémicos de la Revolución Francesa, dispuesto a luchar por los ideales de la libertad, igualdad y fraternidad, aunque eso implica confrontar a quienes antes respetaba. Uno
Uno de los factores más importantes que impulsaron la Revolución Francesa fue la escasez de alimentos, especialmente de harina y pan, base de la dieta del pueblo. Las malas cosechas de 1788 y 1789, junto con la especulación de precios y el acaparamiento, provocaron un aumento brutal del precio del pan. Esto afectó gravemente a las clases populares, ya que vivían en condiciones precarias. El hambre se convirtió en rabia y miles de personas comenzaron a protestar en las calles. Un ejemplo clave fue la Marcha de Versalles, protagonizada por mujeres que exigían pan y justicia. Mientras tanto, la nobleza y la corte vivían en el lujo, alimentando la indignación popular. Con la economía de Francia por los suelos, se le exige a Luis XVI contratar a un ministro de Economía, en este caso a Jacques Necker, progresista popular entre el pueblo, ya que velaba y defendía escritos donde el deber del gobierno es asegurar el pan y el grano suficiente para todos. Este insistió a Luis en convocar a una reunión con los estados generales, donde haría partícipe a los 3 estados, tras una desigualdad parlamentaria que desfavorece a la plebe. Esta situación no solo evidenció la desigualdad social, sino que también fue el motor que empujó al pueblo a exigir cambios profundos. En este mismo tiempo, el ya conocido Maximilien Robespierre llegó a Versalles con el objetivo de postularse como diputado y convertirse en el verdadero vocero del pueblo. Robespierre y sus compañeros, con el tiempo, exigían que la nobleza y el clero comenzaran a pagar impuestos, al igual que el resto de la población. Esta propuesta, que desafiaba directamente los privilegios del antiguo régimen, generó un crecimiento malestar en la corte. El rey Luis XVI, al ver cómo aumentaban las demandas del pueblo y la presión de los representantes del tercer estado, comenzó a sentirse cada vez más amenazado por el clima político. Mientras tanto, los diputados del tercer estado, elegidos para representar a la gran mayoría de la población francesa, notaron que sus voces estaban siendo sistemáticamente ignoradas en los estados generales. A pesar de representar al sector más numeroso del país, eran constantemente superados por el voto conjunto del clero y la nobleza. El punto de quiebre llegó el 20 de junio de 1789, cuando los diputados del tercer estado llegaron al lugar habitual de reunión y encontraron las respuestas cerradas con guardias imponiéndoles el acceso. Sospechando un intento del rey de disolverlos y frenar sus reformas, decidieron trasladarse a una sala cercana, el juego de la pelota, una cancha deportiva del Palacio de Versalles. Allí, en un acto de unidad y desafío, tomaron el famoso juramento del juego de la pelota, comprometiéndose a no disolverse hasta redactar una nueva constitución para Francia. Este juramento marcó un momento decisivo en la Revolución Francesa. Por primera vez, los representantes del pueblo se declararon en abierta oposición al poder absoluto del monarca y afirmaban que la soberanía residía en la nación y no en el rey. Los parlamentarios forman una Asamblea Nacional que nace de la revolución del estado de rebeldía. Será una comunión de voces procedentes de todo el país, que representaban a la gente. Estos tenían miedo y sospechaban que el rey armaba su propio ejército. Situándonos en julio, los revolucionarios crean su propia Guardia Nacional, como movimiento para defenderse de los 30.000 soldados que rodeaban París. Asaltaron así varias armerías, tomando de estas más de 28.000 mosquetes, y, a falta de pólvora, saben que deben de tomar la Bastilla, la cual era una prisión que, además de simbolizar el dominio feudal, era un lugar para torturar de maneras inexplicables a la gente, donde también se podían encontrar almacenes de pólvora. Tras este horrible escándalo, Necker es despedido por ser tan buen samaritano con el pueblo. Ya para el 14 de julio, al fin se toma la Bastilla, naciendo la bandera tricolor, donde el blanco significaba el color de la monarquía y el azul con el rojo eran los colores de la Guardia Nacional de París. Cuchillos y lanzas fueron necesarias para penetrar la defensa de la prisión, donde Bernard Delaunay fue asesinado tras su rendición. Sin embargo, esto no quedaría solo ahí. Lo decapitan y desfilan su cabeza incrustada en una lanza por las calles, mostrando la verdadera conducta que tomaría la plebe tras el desinterés político, desatando así la revolución. Después de derribar la Bastilla, hay mucha más energía en las calles, dando un impulso a la Asamblea Nacional,
la que da origen a la escritura de una nueva constitución que es llamada la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se extinguen las distinciones de clases. Los diputados sostenían que la soberanía residía en el pueblo y estaban dispuestos a transformar por completo la estructura política y social del antiguo régimen. Exigían una monarquía constitucional, igualdad de derechos para todos los hombres y un sistema de leyes justas en las que pudieran basarse la justicia. Uno de los líderes más radicales, Maximilien Robespierre, reclamó la libertad de prensa como un medio esencial para fomentar la revolución, ya que durante el antiguo régimen la censura había silenciado toda oposición. En este contexto emergió la figura de Jean-Paul Marat, un médico frustrado y periodista apasionado, quien desde su periódico El Amigo del Pueblo se convirtió en una voz incendiaria que impulsó el fervor revolucionario y denunció la corrupción y la traición dentro del nuevo orden naciente. En octubre de 1789, en un contexto de hambre y desesperación, una multitud de mujeres de los mercados de París, acompañadas por algunos revolucionarios armados, marchó hacia el Palacio de Versalles. Iban impulsados por la escasez de pan y por la creciente ira hacia la monarquía, especialmente contra la reina María Antonieta, a quien culpaban de los excesos de la corte. Al llegar al palacio, el grupo irrumpió violentamente asesinando a varios guardias. Temiendo por su vida, María Antonieta logró escapar y refugiarse en los aposentos del rey Luis XVI. Ante la presión de la multitud, el rey y la reina se vieron obligados a abandonar Versalles y trasladarse a París, escoltados por una procesión que exhibía la cabeza de los guardias asesinados clavadas en picas. Desde ese momento, la familia real quedó prácticamente prisionera del pueblo, residiendo en el Palacio de las Tullerías bajo constante vigilancia. Este evento marcó un punto de no retorno en la Revolución Francesa. La monarquía fue puesta bajo el control popular y comenzó a erosionarse el poder absoluto. Francia se encaminaba hacia una nueva etapa, la creación de una democracia, la proclamación de nuevos derechos y la instauración de un sistema judicial más equitativo. Durante los 2 años siguientes, el rey y su familia permanecieron retenidos en París, mientras la Asamblea Nacional impulsaba profundas reformas sociales y políticas que transformarían para siempre la historia del país. Para mayo de 1791, han pasado ya casi 2 años desde que la familia real y la Asamblea Nacional se trasladaron a París, en medio de los crecientes disturbios de la Revolución Francesa. Francia se ha transformado en una monarquía constitucional. El rey Luis XVI ya no gobierna de forma absoluta, sino que se ve obligado a compartir el poder con la Asamblea, que representa la voluntad popular. En este nuevo escenario político, Maximilien Robespierre comienza a destacar cada vez más como orador frecuente en la Asamblea. Su firmeza ideológica y su inquebrantable compromiso con los principios revolucionarios pronto le valdrán el apodo de El Incorruptible. Su influencia crecerá notablemente en los meses siguientes, en un país que sigue atravesando profundos cambios sociales y políticos. En junio de 1791, al ver cómo su poder se desvanecía progresivamente, el rey Luis XVI tomó una decisión desesperada. En junio de 1791, intentó huir de Francia junto a la reina María Antonieta y su familia. Disfrazados de campesinos y sirvientes, planeaban llegar a la frontera con los Países Bajos austriacos, actual Bélgica, entonces bajo dominio del Imperio Austriaco, con la esperanza de conseguir apoyo militar extranjero que les permitiera restaurar la monarquía absoluta en Francia. No obstante, el viaje no salió como esperaban. Al llegar a la ciudad de Veranes, a pocos kilómetros de la frontera, fue reconocido por un funcionario local gracias a los retratos del rey. Inmediatamente fueron detenidos por la Guardia Nacional y escoltados de regreso a París. Este intento de fuga fue conocido como la fuga de Veranes. Fue un punto de quiebre. A partir de este momento, la figura del rey quedó completamente desprestigiada. El pueblo, que aún albergaba cierto respeto por la monarquía, comenzó a considerarlo un traidor. La confianza se rompió y la idea de una república empezó a tomar fuerza entre los sectores más radicales de la revolución. Mientras tanto, Robespierre se consolidaba como uno de los líderes más influyentes del movimiento revolucionario.
día tras día proclamaba nuevas medidas para desmantelar completamente los vestigios del antiguo régimen. Su retórica inquebrantable y su voluntad férrea de purificar a la nación lo convirtieron en una figura temida y respetada. En este clima de tensión y justicia revolucionaria surgió una nueva invención que marcaría profundamente esta etapa, la guillotina. Diseñada por el Dr. Joseph-Ignace Guillotin, inicialmente como un método más humano y rápido de ejecución, la máquina se convirtió en un símbolo del terror. Con el tiempo fue apodada la Cuchilla Nacional, ya que se utilizó masivamente para castigar a los enemigos de la revolución, sin importar su estatus o procedencia. En plena Revolución Francesa, los miembros de la Asamblea Nacional comienzan a preocuparse cada vez más por los enemigos externos del país. Existe un temor creciente de que los miembros de la familia real, con vínculos con Austria, hayan huido o estén conspirando con potencias extranjeras para organizar una contrarrevolución. En particular, se sospecha de la reina María Antonieta, que mantiene un contacto secreto con Austria, su país de origen, a través de cartas, proporcionando información y estrategias al enemigo. Ante esta amenaza, la Asamblea debate la posibilidad de declarar la guerra al Imperio Austriaco. Muchos revolucionarios creen que una guerra unirá al pueblo francés contra un enemigo común y fortalecerá la causa revolucionaria. Sin embargo, Maximilien Robespierre se opone firmemente a esta idea. Advierte que Francia no está preparada militarmente y que el ejército aún está lleno de oficiales leales al antiguo régimen. Para él, una guerra en estas condiciones solo aceleraría el colapso del proceso revolucionario. A pesar de sus advertencias, Robespierre no logra convencer ni a la asamblea ni al pueblo. Finalmente, en abril de 1792, Francia declara la guerra a Austria. Este evento marca el surgimiento de un fuerte sentimiento nacionalista, ya que muchos ciudadanos se alistan voluntariamente para defender la revolución y la patria. Poco después, llega una noticia que agrava aún más la situación. Prusia se ha unido a Austria como aliado en la guerra contra Francia. Para empeorar las cosas, los periódicos franceses informan sobre el manifiesto de Brunswick, un documento firmado por el duque de Brunswick, comandante del ejército prusiano. En él se amenaza con destruir a París si se atenta contra la vida de la familia real. Lejos de intimidar al pueblo, estas amenazas enardecen aún más a los revolucionarios. Ante esta traición evidente y la colaboración encubierta de los reyes con las potencias extranjeras, la paciencia del pueblo se agota. El 10 de agosto de 1792, una insurrección popular toma el Palacio de las Tullerías y arresta a Luis XVI y su familia. Con este acto, la monarquía queda suspendida. Finalmente, el 21 de septiembre de 1792, la Asamblea Nacional proclamó oficialmente la abolición de la monarquía y el nacimiento de la Primera República Francesa. Luis XVI ya no es rey. El pueblo ha decidido que la soberanía reside ahora exclusivamente en la nación. Sin embargo, el nacimiento de la República Francesa no podía completarse sin la caída definitiva de la monarquía. George Danton, con su energético discurso, llama al pueblo a unirse en la lucha contra Austria y Prusia, mientras se intensifica el miedo a una traición interna. París vive días de pánico. Se teme que los prisioneros, en su mayoría clérigos, nobles y opositores al régimen, se levanten en apoyo al enemigo si éste logra tomar la ciudad. En respuesta, estallan las masacres de septiembre de 1792. Multitudes irrumpen en las cárceles y asesinan brutalmente a cientos de detenidos. La violencia es salvaje. Se cometen linchamientos, violaciones y mutilaciones. La amenaza exterior crece con la toma de Verdún por los prusianos. La revolución se radicaliza. Para Robespierre ya no hay lugar para un rey en Francia. Se toma entonces la decisión histórica. Luis XVI será juzgado por traición, marcando el punto sin retorno de la revolución hacia una nueva etapa, más radical y sangrienta. El 20 de enero de 1793, el rey Luis XVI es declarado culpable de traición por la Convención Nacional. Al día siguiente se dicta la sentencia, pena de muerte. A pesar del peso del momento, se le concede un breve encuentro con su familia para despedirse.
Antes de su ejecución, intenta dirigirse al pueblo con un discurso en el que declara: «Confío en que mi muerte sirva para la felicidad de mi pueblo, pero siento pena por Francia y temo que pueda sufrir la ira del Señor». Poco después, el rey es guillotinado en la Plaza de la Revolución y su cabeza es mostrada al público. Con este acto, la monarquía francesa llega a su fin. Cuando María Antonieta se entera de la muerte de su esposo, se desmorona emocionalmente. Mientras tanto, en los barrios más alejados de París, muchas personas comienzan a sentir temor y preocupación ante el creciente nivel de violencia, brutalidad y muerte que envuelve a la revolución. En medio de este clima tenso, ocurre un hecho que sacude al movimiento revolucionario. Charlotte Corday, una joven girondina, asesina a Jean-Paul Marat, mientras éste se encuentra en su bañera, alegando que lo hizo para devolver la paz a Francia y detener el baño de sangre. Sin embargo, lejos de calmar los ánimos, el asesinato convierte a Marat en un mártir revolucionario, venerado por el pueblo. Corday es arrestada, juzgada y ejecutada poco después. Estos eventos marcan el inicio de una etapa más radical de la Revolución Francesa, conocida como el Reinado del Terror. 8 meses después de la ejecución de Luis XVI, en octubre de 1793, María Antonieta es encerrada en total aislamiento en la Conciergerie, una prisión sombría ubicada en el corazón de París, conocida como la antesala de la muerte. Allí espera su juicio sin contacto con el exterior, sin privilegios y bajo constante vigilancia. Tras la muerte de su esposo, fue separada brutalmente de sus hijos, lo que representó para ella una de las mayores tragedias. Sus hijos eran lo más importante en su vida, pero la revolución no mostró piedad. Su hijo menor, Luis XVII, fue recluido en condiciones inhumanas, fue sometido a abusos físicos y psicológicos, e incluso forzado a firmar declaraciones falsas contra su madre. Con el tiempo, el pequeño murió a los 10 años debido al abandono. Las enfermedades y las torturas sufridas en prisión, María Antonieta fue llevada a juicio ante el Tribunal Revolucionario y, pese a su dignidad y entereza durante el proceso, fue condenada a muerte. El 16 de octubre de 1793 fue guillotinada ante una multitud que en gran parte la había llegado a odiar como símbolo del antiguo régimen. Su trágico final se convirtió en uno de los más conmovedores episodios de la Revolución Francesa. Tras 4 años de la Revolución, Francia se encontraba sumida en el caos, devastada por conflictos internos y acosada por una coalición de potencias europeas que buscaban aplastar el experimento revolucionario. El país, agotado por la guerra, perdió miles de soldados en la frontera, mientras en París crecía un clima de paranoia y desesperación. Temerosos de que la contrarrevolución triunfara y todo acabara en un baño de sangre, líderes como Robespierre y Danton llegaron a la conclusión de que solo medidas drásticas podrían salvar los ideales de 1789. Convencidos de que la supervivencia de la República dependía de la eliminación de sus enemigos, reales o imaginarios, impulsaron una política del terror sistemático. Se suspendieron las garantías legales, se expandieron los tribunales revolucionarios y la guillotina se convirtió en un símbolo de revolución que, en su lucha por no ser destruida, comenzaba a devorar a sus propios hijos. Aunque quisiéramos indagar aún más, pasaremos a recalcar puntos exactos para así precisar y agilizar la cronología de acontecimientos importantes. Daremos comienzo a un nuevo capítulo, un periodo brutal, el comienzo del terror. Tras la ejecución del rey Luis XVI y la reina María Antonieta en medio del caos provocado por la guerra exterior y la agitación interna, la Revolución Francesa entra en su fase más oscura, el reinado del terror. En 1793, ante las crecientes amenazas internas y externas, se suspende la nueva Constitución de 1793, la cual nunca llegó a implementarse plenamente. Con su suspensión, también se eliminan los derechos fundamentales que prometían garantizar, como la libertad, la seguridad individual y el derecho al debido proceso. Comienza así un periodo de represión brutal, encabezado por el Comité de la Salvación, dominado por figuras como Robespierre, Saint-Just y Couthon. Se impone una ley marcial extrema,
Cualquier ciudadano sospechoso de ser contrarrevolucionario, ya fuera por sus opiniones, relaciones, clase social o simples rumores, podría ser arrestado sin pruebas claras y rápidamente condenado a muerte por el Tribunal Revolucionario. La guillotina, llamada irónicamente la Cuchilla Nacional, se convierte en el símbolo del periodo. Se instala de forma permanente en la Plaza de la Revolución y las ejecuciones públicas se vuelven un espectáculo cotidiano. Nadie está a salvo, desde aristócratas y clérigos hasta antiguos revolucionarios y ciudadanos comunes. Durante este periodo, que se extiende aproximadamente entre septiembre de 1793 y julio de 1794, más de 16.000 personas son ejecutadas oficialmente, aunque el número real de víctimas es aún mayor, si se consideran las muertes en prisión y en las provincias. El terror, aunque impulsado por la idea de proteger la revolución, termina revelando las profundas contradicciones de un movimiento que, en nombre de la libertad, recurre al miedo y la violencia sistemática como instrumento de control. En un intento por centralizar el poder y salvaguardar los logros revolucionarios, se estableció el Comité de Seguridad Pública, un órgano de 12 miembros investido de facultades extraordinarias para gobernar Francia durante la crisis. Entre ellos, Maximilien Robespierre, quien en los primeros años de la Revolución había abogado contra la pena de muerte, experimentó una radical transformación. Convencido de que solo el terror podría purgar a la República de sus enemigos, se erigió en su principal ideólogo, justificando la violencia como un mal necesario para evitar la contrarrevolución. Bajo su influencia, París se convirtió en una ciudad sitiada por la sospecha, redes de espías e informantes. Muchos de ellos, simples ciudadanos, vigilaban cada conversación, cada gesto de descontento, denunciando a vecinos, colegas e incluso familiares ante el menor indicio de traidor. Los comités de vigilancia, respaldados por las turbas sans-culottes, extendieron un manto de paranoia donde la lealtad revolucionaria se medía en demostraciones fanáticas, y cualquier crítica, por discreta que fuera, podía significar la cárcel o la guillotina. Así, el terror dejó de ser una medida excepcional para convertirse en el mecanismo cotidiano de un gobierno dispuesto a sacrificar libertades y vidas en nombre de una utopía que, irónicamente, prometía fraternidad y justicia. En medio de la agitación política, la guerra y el creciente clima de violencia, la Iglesia Católica se convierte en uno de los principales blancos de la Revolución Francesa. Muchos revolucionarios comienzan a culparla de los males del país, viéndola como aliada del antiguo régimen, opresora del pueblo y el obstáculo para el avance de la nueva república. A partir de 1793 se impulsa un proceso conocido como la descristianización de Francia. Las iglesias son cerradas, saqueadas o convertidas en templo de la razón o del ser supremo. Según las nuevas creencias promovidas por los líderes revolucionarios, se prohíben festividades religiosas tradicionales, se cambian los nombres de los santos por nombres laicos en pueblos y ciudades, y se establece un nuevo calendario revolucionario que elimina toda referencia cristiana. El culto religioso es reemplazado por una especie de culto cívico. Figuras revolucionarias como Jean-Paul Marat, asesinado en julio de 1793, son elevadas al estatus de mártires laicos. Para los sectores más radicales, Marat se convierte en una figura casi sagrada y su imagen es venerada como si fuera la de un santo. Se celebran ceremonias en su honor, se exhibe su busto en lugares públicos y su tumba se convierte en un sitio de peregrinación. Esta campaña anticlerecial, promovida sobre todo por los jacobinos, no solo buscaba romper con el poder espiritual de la Iglesia, sino también construir una nueva moral revolucionaria basada en la razón, la virtud cívica y la lealtad a la República. Sin embargo, para muchos ciudadanos comunes, especialmente de las zonas rurales, estas medidas resultaron chocantes y generaron resistencia. La descristianización marcó una de las facetas más radicales y controvertidas de la revolución, al intentar reemplazar una fe tradicional con una ideología política totalizante. A medida que el terror alcanzaba su apogeo en París, en los frentes de batalla comenzaba a surgir un contrapunto esperanzador.
Los ejércitos revolucionarios, reorganizados y motivados por el fervor patriótico, empezaban a cosechar victorias decisivas contra las potencias europeas, que amenazaban con ahogar la revolución. Entre los oficiales que emergieron de este caos bélico, ninguno brilló con tanta intensidad como el joven Napoleón Bonaparte, cuyo genio táctico en campañas como el sitio de Toulon en 1793 y su posterior campaña en Italia entre el año 1796 y 1797 demostró una capacidad extraordinaria de transformar ejércitos mal equipados en fuerzas imbatibles. Sus innovadoras estrategias de movilidad rápida y concentración de fuerzas, combinadas con una habilidad única para inspirar a sus tropas, no solo detuvieron la invasión extranjera, sino que llevaron a la guerra a territorios enemigos, expandiendo la influencia revolucionaria. Estas victorias, logradas contra el pronóstico, comenzaron a disipar el fantasma de una derrota inminente, dando a la República un respiro militar que, paradójicamente, coincidiría con el momento más sangriento de la represión interna. Mientras Robespierre purgaba en el país de traidores, Napoleón, aún leal al Directorio, sembraba las semillas de lo que más tarde sería su propio ascenso al poder, demostrando que el destino de Francia ya no se decidiría solo en las calles de París, sino también en los campos de batalla de Europa. En el cenit de su poder, Robespierre se obsesionó con la idea de construir una república de la virtud, un utópico proyecto social donde el ciudadano ideal, libre de corrupción y egoísmo, vivirá según los principios revolucionarios. Sin embargo, esta visión idealista se volvió siniestra al vincularse indisolublemente con el terror como instrumento de purificación moral. El 5 de febrero de 1794, 18 de pluvioso del año segundo, según el calendario revolucionario, Robespierre pronunció su famoso discurso ante la convención, donde proclamó que el terror no es otra cosa que la justicia pronta, severa e inflexible, y que la virtud sin la cual el terror es funesto, mientras que el terror sin el cual la virtud es impotente. Esta escalofriante justificación filosófica de la violencia institucionalizada marcó el punto más álgido de la radicalización jacobina, transformando el Comité de Salvación Pública en una maquinaria de represión ideológica. Frente a esto, Danton, los indulgentes, comenzaron a abogar por el fin del terror, argumentando que su propósito original, salvar la revolución, ya se había cumplido con las victorias militares. Esta división entre los mismos arquitectos de la revolución prepararía el escenario para la fase final del terror, donde los verdugos terminarían convirtiéndose en víctimas de su propio sistema represivo. Cuando Danton, junto a sus seguidores, comenzaron a organizar un movimiento para restablecer las garantías legales y poner fin al terror, argumentando que la revolución ya no necesitaba bañarse en sangre para sobrevivir, Robespierre interpretó esto como una traición imperdonable, convencido de que cualquier moderación crítica en ese momento abriría las puertas a la contrarrevolución. Decidió eliminar a su antiguo aliado. Era un dramático giro en los acontecimientos. Danton fue arrestado el 30 de marzo de 1794, bajo cargos fabricados de corrupción y conspiración con potencias extranjeras. Su juicio, una farsa judicial, donde se le negó el derecho a defenderse adecuadamente, culminó el 5 de abril con su ejecución en la Plaza de la Revolución. La muerte de Danton marcó el inicio del llamado Gran Terror, un periodo de paroxismo represivo donde los tribunales revolucionarios aceleraron sus procesos, enviando a la guillotina a un promedio de 30 personas diarias en París. Robespierre, cada vez más aislado y paranoico, extendió las purgas a cualquiera que mostrara el más mínimo signo de independencia de criterio, incluyendo a muchos de sus antiguos compañeros jacobinos. Este exceso de violencia, lejos de consolidar su poder, terminó por unir contra él a todos los sectores de la convención, que temían ser las próximas víctimas de su proyecto de pureza revolucionaria. El 26 de julio de 1794, 8 de Termidor según el calendario revolucionario, un demacrado Robespierre subió por última vez a la tribuna de la Convención Nacional para pronunciar un discurso cargado de ominosas advertencias.
Sin nombrar específicamente a sus objetivos, insinuó una nueva purga que se avecinaba contra traidores infiltrados. Un mensaje que finalmente unió a moderadores y radicales contra él. Al día siguiente, 27 de julio, 9 de Termidor, cuando intentó hablar nuevamente, fue interrumpido por gritos de «abajo el tirano». En un histórico momento donde la convención, temerosa por su supervivencia, ordenó su arresto junto a Saint-Just, Couthon y otros de sus aliados. Tras un caótico intento de resistencia en el Hotel de Villiers, Robespierre intentó suicidarse con un pistolazo que solo logró destrozarle la mandíbula, dejándolo ensangrentado e incapaz de hablar. Al día siguiente, 28 de julio, 10 de Termidor, sin juicio alguno, fue llevado directamente a la guillotina en la Plaza de la Revolución, junto a 21 de sus seguidores. En una ironía histórica, murió en el mismo lugar donde había enviado a otros, mientras la multitud celebraba su caída. Su ejecución marcó el fin del terror, pero también reveló la fragilidad de los ideales revolucionarios cuando el poder solo se sostenía por el miedo. El incorruptible, que soñó con una república virtuosa, terminó convertido en víctima del mismo mecanismo de violencia que él había ayudado a crear. El reinado del terror concluye el 27 de julio de 1794, 9 de Termidor, año segundo del calendario revolucionario, con la caída de Maximilien Robespierre, quien es arrestado y ejecutado junto a sus principales aliados. Su muerte pone fin a la etapa más violenta de la Revolución Francesa, durante la cual más de 16.000 personas fueron ejecutadas oficialmente, muchas de ellas sin un juicio justo. Aunque el terror termina, la Revolución Francesa no finaliza. En los años posteriores se intenta restaurar un cierto equilibrio político, se consolidan algunos de los logros fundamentales de la revolución, tales como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que afirman los principios de la libertad, igualdad y fraternidad, la abolición de los privilegios feudales, la laicización del Estado y la separación entre iglesias y poder civil, y la afirmación del principio de soberanía nacional. Tras la caída de Robespierre, el poder pasa a manos de un régimen más moderado conocido como el Directorio entre los años 1795 y 1799, dirigido por 5 miembros, aunque pretende estabilizar el país. El Directorio se ve marcado por corrupción, crisis económica, malestar social y el continuo conflicto militar en Europa. En este contexto de inestabilidad emerge la figura del joven y carismático general Napoleón Bonaparte, cuyas victorias militares lo convierten en un héroe nacional. En noviembre de 1799, Napoleón lidera un golpe de Estado conocido como el 18 de Brumario, que pone fin al Directorio y da inicio al consulado, una nueva forma de gobierno, aunque en un principio se presenta como defensor de los valores de la revolución. Napoleón rápidamente concentra el poder en sus manos y posteriormente, en 1804, se corona a sí mismo emperador de los franceses, marcando el comienzo del primer imperio francés. De este modo, la Revolución Francesa, que nació para derrocar la monarquía absoluta, termina dando paso a un nuevo régimen autoritario, aunque muchos de sus ideales, como la igualdad ante la ley, la ciudadanía y la secularización, seguirán influyendo profundamente en Francia y en el resto del mundo. Entonces, ¿cuándo termina la Revolución Francesa? No existe un consenso absoluto entre los historiadores sobre la fecha exacta del final de la Revolución. Esto se debe a que su influencia fue profunda, compleja y duradera, extendiéndose incluso más allá de los hechos concretos que nombramos. Para muchos, el fin de la Revolución se sitúa en 1799, con el golpe de Estado del 18 de Brumario, cuando Napoleón Bonaparte derroca al Directorio e impone el consulado, concentrando así el poder ejecutivo en sus manos. Este hecho marca claramente el fin de la etapa republicana revolucionaria y da inicio a un régimen más autoritario, aunque aún bajo el discurso de defensa de los principios revolucionarios. Otros, sin embargo, consideraban que la revolución concluye en 1804, cuando Napoleón se autoproclama emperador de los franceses, restaurando así el facto de una monarquía imperial.
Aunque este nuevo régimen conserva algunas reformas revolucionarias, como la igualdad ante la ley, la abolición de los privilegios feudales y la administración centralizada, se abandona la participación democrática y se restringen libertades fundamentales. En cualquier caso, lo cierto es que la Revolución Francesa transformó radicalmente a Francia y al mundo moderno. Su legado se mantendría vivo en las décadas siguientes, ya que las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, la defensa de los derechos del ciudadano y la idea de que la soberanía reside en el pueblo, influirían en movimientos democráticos y constitucionales en toda Europa y América. Así, más que un evento con un final exacto, la Revolución Francesa debe entenderse como un proceso histórico fundacional, cuyo impacto se extiende mucho más allá de sus fechas formales. Así, queridos oyentes, llegamos al final de esta aventura por uno de los periodos más transformadores de la historia. La Revolución Francesa, que inicialmente comenzó como un sueño de libertad, igualdad y fraternidad, terminó en un profundo océano de contradicciones. Desde la toma de la Bastilla hasta el ascenso de Napoleón, vimos cómo los ideales pueden deformarse cuando el poder se ejerce sin límites. Este periodo costó una gran pérdida de vidas, pero su legado ha sido fundamental para la Declaración de los Derechos Humanos y el fin de los privilegios feudales. Muchas gracias por preferirnos en esta ocasión. Compartan y síganos en nuestras redes sociales. Estaremos respondiendo sus diferentes preguntas en el próximo capítulo. Nos vemos.